Hola a todos, en esta oportunidad les vamos a estar hablando de los endoparásitos, las tenias, tenia saginata y tenia solium. Realmente vamos a repasar un poquito qué es un endoparásito. Un endoparásito es un parásito que vive en el interior de un huésped. Existen muchas enfermedades que son provocadas por endoparásitos. Entre ellas, por ejemplo, conocemos la malaria, la leishmaniasis. Algunos parásitos tienen un ciclo de vida muy complejo y requieren de varios tipos de huéspedes. Desarrollar la enfermedad que nos tocó a nosotros, que es la teniasis humana. La teniasis humana es una infección parasitaria causada por 3 especies de tenia: la tenia saginata, o también llamada tenia bovina, la tenia solum, conocida como tenia porcina, y la tenia asiática. Los seres humanos son los únicos hospedadores de estos parásitos. Las personas eliminan segmentos de tenia o huevos del parásito a través de sus heces. Y ahí se contamina el suelo en lugares donde hay saneamiento inadecuado o precario. ¿Qué sucede? Los huevos de tenia pueden sobrevivir en ambientes húmedos y permanecer infecciosos desde días hasta meses. Entonces luego vienen las vacas y los cerdos y se infectan al alimentarse en esas áreas contaminadas con las heces humanas que contienen esos huevos de tenia. Entonces, una vez dentro de la vaca o del cerdo, los huevos eclosionan en el intestino del animal y migran hacia los músculos estriados para convertirse en cisticercos y causar la llamada enfermedad cirtiscosis. Los cisticercos pueden vivir durante varios años en el músculo del animal. Entonces luego las personas pueden ser infectadas por las tenias al comer carne cruda o mal cocida que contenga esos cisticercos infecciosos. Y una vez dentro del cuerpo de la persona, los cisticercos de tenia migran al intestino delgado, maduran y se transforman en tenias adultas, las cuales producen segmentos o huevos y luego se eliminan a través de las heces. Ese es el ciclo que se da y, como pueden ver, se pasa por nosotros los humanos y también por animales. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre los síntomas de las teniasis. Bueno, dice que la mayoría de las personas que contienen teniasis no sienten los síntomas o estos son muy leves. También que los pacientes de la tenia saginata sienten más síntomas de los que tienen por la tenia solium, ya que la saginata es de mayor tamaño, pudiendo llegar a 10 metros, y la solium llega hasta los 3. Otros de los síntomas que son los dolores abdominales, pérdida de apetito, pérdida de peso y malestar estomacal. También está la eliminación de los proglótidos, que son los segmentos de la tenia, y estos son eliminados a través del ano o por las heces. Bueno, en algunos casos inusuales, los segmentos de la tenia se alojan en el apéndice o en las vías pancreáticas y biliares. Las infecciones por la tenia solium también pueden ocasionar cisticercosis, que es una enfermedad muy grave donde puede presentar eh, convulsiones epilépticas o daños en los músculos y en los ojos. Esta enfermedad no es ocasionada por la tenia saginata y no se sabe con exactitud si es ocasionada por la tenia asiática. Bueno, el diagnóstico se hace a través de muestras fecales. Estas son recolectadas en 3 días distintos para saber con exactitud si todavía se encuentran los huevos de la tenia o no. Los huevos de la tenia se pueden detectar de 2 hasta 3 meses después de que es comenzada la infección. Yo voy a hablar sobre la prevención, el control y el tratamiento. Para prevenir infecciones debemos cocinar la carne correctamente a una temperatura adecuada, ¿sí?
¿Cómo sabemos si la temperatura es adecuada? Debemos utilizar un termómetro de alimentos, el cual se medirá la temperatura interna de la carne. No se debe probar la carne hasta que no esté cocida. El Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la USDA, sugiere precauciones para la carne. Ellos dicen que el corte entero, aproximadamente la temperatura debe ser de 63 grados. ¿Y cómo se sabe? Utilizando el termómetro en la parte más gruesa que debe marcar esa temperatura. Después del cocido se la debe dejar reposar por 3 minutos para después cortarla y consumirla, ¿sí? Excluyendo a aves. La carne molida, la temperatura aproximada es de 72 grados, ¿sí? Esta no requiere de reposo, excluyendo a aves también. Conforme la USDA, el tiempo que permanece en reposo es la cantidad de tiempo que permanece el producto en la temperatura final. Quiere decir que después que lo sacamos, ¿no? Del horno, de la parrilla o de cualquier fuente de calor, esos 3 minutos que se lo deja, que se lo separa de la fuente de calor, es que podemos ver si la carne permanece constante o tiende a subir, la cual distribuye los microorganismos patógenos, ¿sí? Pero existe tratamiento para esa enfermedad. Lo correcto, debemos ir a un médico, el que nos va a hacer el diagnóstico correcto, correspondiente, para prescribirnos la medicación, ya sea praziquantel o la niclosamida, que se las toma por vía oral. Medicación que también está disponible en dosis pediátrica. Buenas a todos. Bueno, yo voy a hablar acerca de la morfología de la Taenia solium, ¿sí? Para eso tenemos que saber que puede llegar a medir de 2 a 8 metros y su color, digamos que es un blanco marfil. Bueno, hablando acerca de su estructura, está compuesta por un escólex, en el cual ese escólex está compuesto por 4 ventosas, y un rostelo que está compuesto, digamos, por una especie de doble gancho, una forma de doble gancho, que tiene una forma de uña de gato, ¿sí? Bueno, los proglótides, cuando llegan a ser maduras, poseen una forma cuadrangular, ¿sí? Y sus poros, digamos que son unilaterales. Bueno, es importante saber que el ovario está compuesto por 3 o divididos por 3 lóbulos. 2 lóbulos grandes y un lóbulo, digamos, que accesorio al poro genital. Bueno, es importante señalar que cuando están grávidas, cuando son maduras y están grávidas, quedan de una forma, quedan más largas, ¿sí? Y el útero queda en mayor tamaño, queda más grande, formando una rama central sobre ese anillo, de las cuales van a salir de entre 7 a 13 ramificaciones. Es muy importante señalar también que esa hembra está repleta de huevos. Es decir, puede llegar a tener entre 30.000 huevos y 50.000 huevos. Por último, es muy importante señalar también que no posee un esfínter vaginal. Es decir, el cirro de la bolsa alcanza el nivel del poro excretor, por lo tanto no posee un esfínter vaginal. Bueno, ahora voy a hablar acerca de la morfología
de la Taenia saginata saginata. Para eso vamos a hacer como un tipo de comparación, para ir viendo las diferencias. Bueno, la principal diferencia ahora que vamos a ver es que la Taenia saginata saginata es un gusano mucho más largo, es decir, va entre de 4 a 12 metros, es más largo. Otra principal diferencia, el Scolex es inerme y piriforme, pero tiene 4 ventosas. Pero ¿cuál es la principal diferencia ahora? Que no tiene ni rostelos ni ganchos, como lo tiene la Taenia solium. Bueno, los poros genitales son unilaterales, al igual que la Taenia solium, pero son muy irregulares. En la Taenia solium recuerden que sí, son regulares. Bueno, y la que utilizan, la principal diferencia que utilizan para distinguir entre una teña y la otra es que cuando están las ramificaciones laterales, es decir, cuando están grávidas las hembras en su útero, que queda de mayor tamaño, en las ramificaciones laterales que forman son más de 13 las ramificaciones a partir de esa rama central del anillo, son más de 13 ramificaciones. En la taenia saginata saginata, ya en la Taenia solium es de 7 hasta 13. Esa es la principal característica para poder distinguir la diferencia entre uno y otro. Porque si vamos a los huevos morfológicamente son indistinguibles, es decir, no hay como diferenciar un huevo con el otro. Bueno, hablando acerca un poco sobre los testículos tienen mayor cantidad las taenias saginata saginata, pero no son confluentes con la glándula vitelógina, que sí lo son en la Taenia solium.